Profundicemos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del imperio. Derek Lansing estaba de pie frente a los ventanales de su oficina de la esquina, observando el horizonte de Seattle que se extendía bajo las grises nubes de noviembre. A los 42 años, inspiraba respeto en formas que iban mucho más allá de su exitoso imperio de la construcción. Su reputación se basaba en dos principios inquebrantables. La lealtad absoluta ganaba protección absoluta, y la traición ganaba destrucción absoluta. El Intercommunicator Zumbo. Señor Lansing, su esposa está aquí. La mandíbula de Derek se tensó imperceptiblemente. Chloe rara vez visitaba la oficina, no desde que su matrimonio se había convertido en una actuación cuidadosamente orquestada para el mundo exterior. Chloe Lansing se deslizó en la oficina, vestida con un vestido de seda que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. A los 36 años, mantenía la misma belleza etérea que había cautivado a Derek hacía 15 años, cuando era una estudiante de arte con dificultades y él era un joven contratista con sueños ambiciosos. Lo que le faltaba en sustancia, lo compensaba en apariencia. La esposa trofeo perfecta para un hombre que construía un imperio. Derek, querido, dijo ella, con una voz dulce como la miel pero hueca. Necesito hablar sobre la gala benéfica del mes que viene. Derek se giró lentamente, con sus ojos oscuros estudiando su rostro. Después de 15 años de matrimonio y Tyler, de 13 años, podía leer sus gestos como un jugador de póker leyendo cartas marcadas, la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que evitaba el contacto visual directo, el nervioso jugueteo con su anillo de bodas, todos signos que apuntaban al engaño. ¿Qué pasa con eso, Chloe? El coordinador del lugar necesita la aprobación final de los arreglos. Brett Morrison ha sido increíblemente útil con la planificación, dijo ella, el nombre demasiado casualmente, demasiado practicado. Derek conocía a Brett Morrison, un diseñador de interiores de lengua afilada que había estado rondando a las ricas amas de casa de Seattle como un tiburón que siente la sangre. 34 años, devastadoramente guapo de esa manera manufacturada que provenía de un cuidado caro y un estilo cuidadoso. Se especializaba en hacer que las esposas solitarias se sintieran especiales mientras vaciaba sus cuentas bancarias en renovaciones sobrevaloradas. Morrison, repitió Derek lentamente. El mismo Morrison que convenció a los Richardson de gastar $200,000 en su baño de invitados. La risa de Chloe sonó forzada. Es muy talentoso, muy atento a los detalles. La palabra atento quedó suspendida en el aire como el humo de un arma disparada. La expresión de Derek permaneció neutral, pero por dentro, algo frío y calculador comenzó a tomar forma. Estoy seguro de que lo es, dijo Derek. Maneja la gala como mejor te parezca. Confío en tu juicio. Era una mentira, y ambos lo sabían. La confianza era una moneda que Derek no había gastado en su esposa en años, pero como cualquier depredador hábil, entendía el valor de la paciencia. Después de que Chloe se fue, Derek llamó a su jefe de seguridad, Vincent Torres, un exmarine con talento para recopilar información y una lealtad absoluta que Derek se había ganado a través de años de respeto mutuo y una generosa compensación. Vincent, necesito que investigues a alguien, Brett Morrison, diseñador de interiores. Quiero saber todo, a dónde va, con quién habla, qué desayunó el martes pasado. ¿Entendido, señor? ¿Alguna cosa específica en la que deba concentrarme? La sonrisa de Derek era afilada como un vidrio roto. Digamos que estoy interesado en sus relaciones con los clientes. Capítulo 2. Grietas en la fachada. 3 semanas después, Derek estaba sentado en el aparcamiento de la escuela de Tyler, observando a su hijo salir de la práctica de baloncesto. Tyler tenía el pelo oscuro y la mandíbula fuerte de Derek, pero últimamente había estado distante, preocupado. A los 13 años, el chico era lo suficientemente mayor como para sentir la tensión crepitando en su hogar como la electricidad antes de una tormenta. «Hola, papá», dijo Tyler, deslizándose en el asiento del pasajero del Mercedes negro de Derek. Su voz transmitía esa particular pesadez que los adolescentes perfeccionaban cuando el peso de los problemas de los adultos pesaba sobre sus hombros. «¿Qué tal la práctica?» Tyler se encogió de hombros, mirando por la ventana. «El entrenador dice que necesito concentrarme mejor. Dice que mi cabeza no está en el juego». Derek salió del aparcamiento, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Algo te molesta en casa?» La pregunta quedó suspendida entre ellos durante varias cuadras. Finalmente, Tyler habló, con la voz apenas por encima de un susurro. «Mamá ha estado diferente últimamente. Habla mucho por teléfono, siempre va a otra habitación. Y la semana pasada,
cuando estabas en Portland para la inspección del sitio de trabajo, tenía a alguien en casa, un hombre. Las manos de Derek se apretaron en el volante, pero su voz se mantuvo firme. ¿Viste quién era? Un tipo con el pelo perfecto y ropa cara. Mamá lo presentó como un amigo que ayudaba con algún proyecto, pero... Tyler se interrumpió. Luego miró directamente a su padre. Papá, tú y mamá se van a divorciar. La pregunta golpeó a Derek como un golpe físico, no por la posibilidad, ya había aceptado esa inevitabilidad, sino porque su hijo no debería tener que cargar con esta carga. Tyler Moran. Derek se detuvo en su camino de entrada y se giró para mirar a su hijo. Pase lo que pase entre tu madre y yo, tú eres lo más importante en mi vida. Nada cambiará eso. ¿Entiendes? Tyler asintió, pero Derek podía ver el miedo persistiendo en sus ojos, el miedo de que su mundo estuviera a punto de romperse. Esa noche, Derek observó a Chloe prepararse para otra reunión del comité de caridad. Se aplicó el maquillaje con la cuidadosa precisión de alguien que se prepara para la guerra, eligiendo su perfume como si seleccionara municiones. No me esperes despierto, dijo ella, besando su mejilla con labios que sabían a mentiras. Estas reuniones se alargan. Derek asintió y regresó a su estudio, donde el informe de Vincent esperaba en su escritorio. Brett Morrison no solo estaba diseñando interiores, sino que estaba diseñando relaciones íntimas con al menos otras 3 esposas de clientes ricos. Su patrón era consistente: encantar a la esposa, aislarla emocionalmente de su esposo y luego presentarla gradualmente a proyectos de diseño cada vez más caros, al tiempo que le brindaba la conexión emocional que anhelaba. Pero con Chloe, el patrón era diferente, más personal, más invertido. El teléfono de Derek zumbó con un mensaje de texto de Vincent. Paquete entregado. Derek había hecho arreglos para que Tyler pasara el fin de semana en la casa de su mejor amigo, una pequeña misericordia que evitaría que el chico presenciara lo que estaba a punto de suceder. Capítulo 3. El arte de la guerra. Derek entendía que la verdadera venganza requería paciencia, planificación y ejecución precisa. Había pasado 2 semanas orquestando cada detalle de lo que sucedería a continuación, utilizando el mismo enfoque metódico que había construido su imperio desde la nada. Había rastreado los patrones de Chloe y Brett, aprendiendo sus rutinas con la dedicación de un estratega militar. Se reunían 3 veces por semana en el loft del centro de Brett, un espacio de almacén convertido que Morrison usaba para seducir a sus clientes con sus paredes de ladrillo a la vista y su ambiente cuidadosamente seleccionado. Más importante aún, Derek había descubierto algo que haría que su venganza fuera particularmente satisfactoria. Brett Morrison no solo estaba robando esposas, sino que estaba documentando sus conquistas. Cámaras ocultas en todo su loft capturaban cada momento íntimo, creando una biblioteca de material de chantaje que usaba para mantener el control sobre sus víctimas. Pero Brett había cometido un error de juicio crítico. Había subestimado a Derek Lansing. El viernes por la noche, Derek implementó la primera fase de su plan. Utilizando sus conexiones en la industria de la construcción, hizo arreglos para que se cortara el suministro eléctrico al edificio de Brett durante una inspección de mantenimiento de rutina. En el caos que siguió, Vincent y su equipo accedieron al loft de Brett e hicieron algunas modificaciones estratégicas a su sistema de seguridad. Ahora Derek controlaba las cámaras, cada ángulo, cada grabación, cada pieza de evidencia que Brett había recolectado ahora estaba a disposición de Derek. El sábado por la noche, Derek se posicionó en un coche de alquiler frente al edificio de Brett, observando cómo Chloe llegaba a las 9 de la noche en punto. Llevaba el vestido negro que había usado en su aniversario hace 3 años, un insulto deliberado que Derek archivó para referencia futura. A través de las transmisiones de cámaras secuestradas en su computadora portátil, Derek observó a su esposa de 15 años traicionar sus votos matrimoniales con una pasión que nunca le había mostrado. Pero en lugar de rabia, solo sintió una fría satisfacción. Cada beso, cada susurro cariñoso, cada momento de intimidad estaba siendo grabado en alta definición cristalina. La evidencia era poder, y Derek estaba acumulando ambos con precisión quirúrgica. Su teléfono permaneció en silencio hasta las 11:47 de la noche, cuando Vincent llamó con la confirmación que Derek había estado esperando. La fase 2 está completa, señor. Los paquetes han sido entregados tanto a la señora Morrison como a la señora Richardson. Sus reacciones fueron explosivas. Derek sonrió. Brett Morrison se había negado a mencionar a su conquista actual que estaba simultáneamente involucrado con varias mujeres. Las compilaciones de vídeo cuidadosamente editadas que Vincent había entregado asegurarían que las otras relaciones de Brett implosionaran espectacularmente. Pero el golpe maestro de Derek aún estaba por venir.
A medianoche, Derek marcó el número para el despacho de no emergencia de la policía de Seattle, disfrazando su voz con un sutil modulador electrónico. Me gustaría informar sobre un niño abandonado, esquina de Pine y Third Street. El niño sigue hablando de su madre, parece angustiado. Quizás quieran enviar a alguien rápidamente. Derek había colocado la bicicleta y la mochila de Tyler en ese lugar antes, junto con una nota cuidadosamente plantada en la letra de Tyler que mencionaba al amigo secreto de mamá y papá no lo sabe. El niño mismo estaba a salvo en la casa de su amigo, pero el escenario estaba listo para una actuación que destrozaría el mundo de Chloe. Mientras Derek conducía a casa, sintió la familiar satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. Pero esto era solo el comienzo. El verdadero espectáculo comenzaría cuando entrara por la puerta principal y encontrara a su esposa empacando frenéticamente, creyendo que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de desmoronarse. Derek Lansing había construido su imperio sobre el principio de que la traición exigía consecuencias absolutas. Esta noche, comenzaría a cobrar el pago completo. Capítulo 4. Comienza el ajuste de cuentas. El teléfono de Derek sonó mientras estaba sentado en su coche fuera de su mansión de Mercer Island. El identificador de llamadas mostraba Seattle PD. ¿Es usted Derek Lansing? La voz del oficial era cansada pero profesional. Sí, soy Derek. Señor, recibimos una llamada sobre un niño abandonado. El niño sigue diciendo algo sobre su esposa. Derek dejó que la línea se quedara en silencio, terminando la llamada con un momento teatral. Él mismo había plantado esa nota, sabiendo que la escritura inocente de Tyler, combinada con vagas referencias al secreto de mamá, crearía exactamente el tipo de informe policial confuso que enviaría a Chloe a entrar en pánico. El verdadero Tyler estaba durmiendo seguro en la casa del amigo Connor, pero Chloe no lo sabía. En su mente, su aventura cuidadosamente construida de alguna manera había expuesto a su hijo al peligro, y la policía estaba haciendo preguntas que ella no podía responder. Derek entró en su casa para encontrar exactamente lo que esperaba. Chloe metiendo frenéticamente ropa en maletas de diseño, con el rostro pálido de terror. Había recibido la llamada anónima de Vincent 20 minutos antes, un mensaje simple de que la policía tiene a Tyler y están preguntando sobre Brett Morrison. No deberías haber venido antes, dijo, sin levantar la vista de su embalaje. Sus manos temblaban mientras doblaba una blusa de seda con precisión mecánica. Derek estudió a su esposa con la fría evaluación de un depredador que evalúa una presa herida. «Chloe, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tyler?» La mentira salió fácilmente de sus labios. «Está en la casa de Connor para el fin de semana, ¿recuerdas? Solo que necesito ir a visitar a mi hermana en Portland. Emergencia familiar. ¿Qué tipo de emergencia requiere que empaques como si nunca fueras a volver?» Antes de que Chloe pudiera responder, los pasos resonaron desde las escaleras. Derek se giró, y su sangre se convirtió en hielo. Tyler apareció en la parte inferior de la escalera, pero no se suponía que estuviera allí. El chico a quien Derek les había pagado a los padres de Connor para que lo mantuvieran a salvo durante el fin de semana estaba de pie en su pasillo, y en su mano temblorosa estaba la pistola calibre .45 de Derek de la caja fuerte del dormitorio. «Tyler, ¿qué demonios?» Derek se adelantó, pero se detuvo cuando su hijo levantó el arma con ambas manos. «Lo sé, papá». La voz de Tyler se quebró con emoción. «Lo sé todo, sobre mamá y ese hombre, sobre las cámaras que pusiste en su apartamento, sobre la llamada falsa a la policía que hiciste esta noche». La mente de Derek corrió. Esto no era parte de su plan. Tyler debería haber estado a millas de distancia, protegido de la fealdad que Derek estaba a punto de desatar. ¿Cómo había descubierto el chico su operación de vigilancia? «Hijo, baja el arma. Hablemos de esto». «No». La voz de Tyler era más fuerte ahora, llena de una rabia que le recordaba incómodamente a Derek a sí mismo. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé cómo hackear tu sistema de seguridad? Te he estado viendo planear esto durante semanas». La revelación golpeó a Derek como un golpe físico. Tyler había heredado más que solo la apariencia de su padre. Había heredado su capacidad de cálculo y planificación. Pero el chico había usado esas habilidades para descubrir el plan de venganza de Derek, y ahora se interponía entre Derek y su justicia. «Tyler, tu madre traicionó a nuestra familia», dijo Derek con cuidado. «Eligió a otro hombre por encima de nosotros. Merece morir». Los ojos de Tyler brillaban con lágrimas sin derramar. «Porque eso es lo que estás planeando, ¿no? Vas a matar a Brett Morrison y hacer que parezca un accidente». «Leí tus notas, papá. Sé sobre el accidente en el sitio de construcción que estás preparando para el lunes».
Derek sintió que su mundo cuidadosamente construido se movía debajo de él. Había planeado la muerte de Brett con la misma precisión que había usado para construir su imperio. Un trágico colapso de andamios en uno de los sitios de trabajo de Derek donde Brett sería atraído con el pretexto de discutir un importante proyecto de renovación. Nadie sospecharía que Derek estaba orquestando un accidente en su propio sitio de construcción. Pero Tyler lo había descubierto todo. «No puedes detenerme», dijo Derek en voz baja. «Destruyó a nuestra familia». «Nuestra familia ya estaba rota», gritó Tyler. «¿Crees que no me di cuenta de que tú y mamá no han dormido en la misma habitación durante 3 años? ¿Crees que no te vi revisando su teléfono, siguiéndola, convirtiéndote en alguien a quien no reconozco?» El arma vaciló en las manos de Tyler, y Derek se dio cuenta con horrible claridad de que su hijo de 13 años estaba preparado para dispararle a su propio padre para evitar un asesinato. Chloe se quedó congelada junto a sus maletas, observando a su esposo e hijo enfrentarse en un enfrentamiento que determinaría todos sus destinos. Capítulo 5. Lazos de sangre y lazos rotos. Tyler, dame el arma. La voz de Derek transmitía la autoridad que había comandado a los equipos de construcción y a los rivales comerciales durante décadas, pero su hijo permaneció impasible. «No hasta que prometas dejarlos ir», dijo Tyler. «Mama, why Brett? Déjalos salir de Seattle esta noche y fingiré que nunca vi tus planes de asesinato». Derek se rió, un sonido desprovisto de calidez. «¿Crees que esto es una negociación? ¿Crees que tu madre merece misericordia después de lo que ha hecho?» «Creo que mi padre no es un asesino», respondió Tyler, pero la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Derek se movió lentamente hacia una silla de cuero, manteniendo sus manos visibles. «Déjame contarte sobre la misericordia, hijo. Cuando tenía 14 años, un año mayor que tú ahora, mi padre descubrió que mi madre estaba teniendo una aventura con su socio comercial. ¿Sabes lo que hizo?» El agarre de Tyler en el arma se tensó. «La perdonó», continuó Derek. «La acogió de nuevo, reconstruyó su matrimonio, confió en ella de nuevo. Y 6 meses después, limpió sus cuentas bancarias y desapareció con el mismo hombre. Mi padre lo perdió todo, su negocio, su hogar, su dignidad. Pasó el resto de su vida roto y amargado, muriendo pobre y solo mientras el hombre que lo traicionó construía un imperio sobre la base de los sueños destruidos de mi padre». Los ojos de Derek se endurecieron hasta convertirse en hielo negro. «Vi cómo la debilidad de mi padre lo destruía, Tyler. Juré que nunca cometería el mismo error. La traición tiene consecuencias, siempre. Así que vas a asesinarlos». La voz de Tyler se quebró. «Voy a asegurar que enfrenten la justicia por sus decisiones». Chloe finalmente encontró su voz. «Derek, por favor. Piensa en Tyler. Piensa en lo que esto le hará». Derek se volvió hacia su esposa con un desprecio tan puro que parecía llenar la habitación como un gas venenoso. «Perdiste el derecho a hablar sobre el bienestar de nuestro hijo en el momento en que abriste las piernas a otro hombre en nuestra cama matrimonial». Tyler se estremeció ante las palabras crudas de su padre, pero Derek continuó implacablemente. «¿Pensaste en Tyler cuando estabas planeando tus escapadas románticas? ¿Consideraste sus sentimientos cuando trajiste a tu amante a nuestro hogar? ¿O estabas demasiado ocupada interpretando a la víctima de un matrimonio sin amor para considerar el daño que le estabas haciendo a tu propio hijo?» «No se suponía que sucediera de esta manera», susurró Chloe. «No se suponía que sucediera en absoluto», respondió Derek, «pero hiciste tu elección. Ahora yo estoy haciendo la mía». Tyler levantó el arma más alto, con su rostro joven lleno de una determinación que le recordaba dolorosamente a Derek a sí mismo a esa edad. «Entonces tendrás que pasar por encima de mí». El enfrentamiento se extendió entre ellos como un cable tenso, listo para romperse. Padre e hijo, cada uno representando diferentes definiciones de justicia y misericordia, encerrados en un conflicto que definiría el resto de sus vidas. Derek se dio cuenta de que Tyler no solo estaba protegiendo a su madre, estaba protegiendo a su padre de convertirse en un hombre al que el chico no pudiera amar. En su mente de 13 años, Derek todavía podía salvarse de cruzar una línea que lo transformaría de un padre estricto pero amoroso en algo monstruoso. Pero Derek había cruzado esa línea hace años. En el momento en que decidió que la traición merecía la muerte, había elegido un camino que se alejaba del hombre que Tyler creía que era. «Tienes razón en una cosa», dijo Derek en voz baja. «No soy el padre que creías que era, pero eso no significa que esté equivocado». El teléfono de Derek zumbó con un mensaje de texto de Vincent, confirmando que Brett Morrison estaba solo en su loft, esperando que Chloe regresara de su rápida parada en casa. La fase 3 estaba lista para comenzar.
Pero la venganza cuidadosamente planeada de Derek había golpeado un obstáculo que nunca había anticipado: la brújula moral de su propio hijo. El arma tembló en las manos de Tyler, mientras las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. «Por favor, papá, no me hagas elegir entre mis padres». Derek miró a su hijo, realmente lo miró, y vio no solo sus propios rasgos reflejados, sino las mejores partes de sí mismo que aún existían. Tyler había heredado la inteligencia y la determinación de Derek, pero las había combinado con un sentido de la justicia que Derek había perdido en algún lugar a lo largo de su camino hacia el poder. En ese momento, Derek se enfrentó a una lección que determinaría no solo su venganza, sino su alma. Capítulo 6. El punto de no retorno. El silencio se extendió entre ellos hasta que se hizo insoportable. Derek estudió el rostro de su hijo, viendo más allá de las lágrimas el acero que había debajo. Tyler no estaba fanfarroneando. Apretaría ese gatillo antes de dejar que su padre cometiera un asesinato. ¿Quieres saber la verdad sobre la misericordia?, preguntó Derek en voz baja. Cuando estaba construyendo mi primer proyecto, un pequeño complejo de oficinas en el centro, mi socio trató de sacarme del trato. Falsificó documentos, sobornó a los inspectores e intentó robar 2 años de mi trabajo. Tyler escuchó, el arma aún apuntando a su padre. Pude haberlo arruinado, legalmente, destruido su reputación, enviarlo a prisión. En cambio, le ofrecí una asociación en mi próximo proyecto. Elegí la misericordia. La voz de Derek se volvió amarga. 6 meses después, intentó el mismo esquema de nuevo. Esta vez tuvo éxito. Lo perdí todo y tuve que empezar de nuevo desde cero. ¿Qué le pasó?, preguntó Tyler. La sonrisa de Derek era afilada como una navaja. Aprendió que nunca cometió el mismo error 2 veces. Su empresa de construcción se declaró en quiebra en 1 año. Su esposa lo dejó cuando llegaron los avisos de ejecución hipotecaria. La última vez que supe de él, estaba trabajando como jornalero por el salario mínimo. Lo destruiste. Lo eduqué, corrigió Derek. Algunas personas solo entienden las consecuencias, Tyler. Tu madre es una de esas personas. Chloe dio un paso adelante, su voz desesperada. Derek, haré cualquier cosa. Cortaré todo contacto con Brett. Podemos ir terapia. Podemos reconstruir nuestro matrimonio. Sobre la base de tus mentiras, Derek se rió con dureza. Tuviste 15 años para elegirnos, Chloe. En cambio, lo elegiste a él. Ahora te toca vivir con esa elección. El teléfono de Derek volvió a zumbar. Otro mensaje de texto de Vincent. Morrison se está poniendo nervioso. ¿Quieres saber dónde está la señora L? Derek tomó su decisión. Tyler, voy a decirte algo que ningún niño de 13 años debería tener que escuchar, pero me obligaste a hacerlo. Derek se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos del arma. Tu madre no solo está teniendo una aventura, ha estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses, canalizándolo a Brett Morrison para una empresa comercial que están planeando juntos. Los ojos de Tyler se abrieron como platos. Eso no es. Revisa los estados de cuenta en el cajón de mi escritorio, dijo Derek. $50,000 en donaciones caritativas a organizaciones que no existen, otros $30,000 en gastos de mejoras para el hogar por trabajos que nunca se hicieron. Ella ha estado planeando desaparecer con él, Tyler. Se suponía que esta noche era su escape. El rostro de Chloe se puso ceniciento, confirmando las palabras de Derek incluso cuando permaneció en silencio. Iban a tomar el dinero y comenzar una nueva vida en otro estado, continuó Derek. Tu madre iba a desaparecer, y nunca la habrías vuelto a ver. Dime, hijo, eso merece misericordia. El arma comenzó a bajar mientras Tyler procesaba esta información. Su joven mente luchaba por reconciliar a la madre que amaba con la mujer que aparentemente había planeado abandonarlo. Mamá. La voz de Tyler era pequeña, vulnerable. ¿Es eso cierto? Chloe miró entre su esposo e hijo, atrapada entre la verdad y las mentiras. Finalmente, habló, con la voz apenas audible. Nunca quise que llegara tan lejos. Brett dijo que podíamos empezar de nuevo, construir algo real juntos. Pero siempre iba a volver por ti, Tyler. Nunca te abandonaría. Pero ibas a irte, dijo Tyler, con el arma ahora apuntando al suelo. Iba a divorciarme de tu padre y llevarte conmigo. Brett y yo estábamos planeando mudarnos a California, comenzar un negocio de diseño allí. Pensé que sería mejor para todos. Derek sintió una oleada de satisfacción vengativa mientras observaba cómo el mundo de su hijo se desmoronaba.
Tyler estaba aprendiendo la misma lección brutal que Derek había aprendido hace décadas. Las personas en las que más confía son capaces de las traiciones más profundas. Así que ya ves, dijo Derek suavemente, la misericordia es un lujo que no podemos permitirnos. Tu madre tomó su decisión. Brett Morrison tomó la suya. Ahora se enfrentan a las consecuencias. Tyler miró a su padre, y Derek vio algo morir en los ojos del chico, el último vestigio de la inocencia de la infancia aplastado bajo el peso de las traiciones adultas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Tyler. Derek miró su reloj. 12:47 de la noche. Voy a terminar lo que empecé. Pasó junto a su hijo hacia la puerta, ya no preocupado por el arma. Tyler no le dispararía ahora. El chico entendió que algunas traiciones exigían justicia absoluta. Derek, espera, Chloe lo llamó. ¿Qué pasa con Tyler? ¿Qué pasa con nuestro hijo? Derek se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. Tyler aprenderá lo que yo aprendí, que la fuerza proviene de no cometer el mismo error 2 veces. Y aprenderá que la traición tiene consecuencias. Por favor, Derek, susurró Chloe, no hagas esto. Derek finalmente se dio la vuelta, con los ojos fríos como la piedra de invierno. Deberías haber pensado en eso antes de elegir a otro hombre por encima de tu familia. Cuando Derek salió de la casa, Tyler se quedó inmóvil en el pasillo, todavía sosteniendo el arma, observando a su madre hundirse de rodillas junto a sus maletas empacadas. El chico había querido salvar a su padre de convertirse en un asesino, pero en cambio, había presenciado la destrucción de cada ilusión restante sobre las personas que amaba. Afuera, Derek subió a su Mercedes y encendió el motor. La fase 3 estaba a punto de comenzar, y nada lo detendría ahora. Capítulo 7. La trampa se cierra. Derek llegó al edificio del loft de Brett Morrison a la 1:23 de la madrugada. El almacén convertido estaba oscuro contra el horizonte de Seattle, la mayoría de sus residentes dormidos e inconscientes del drama que estaba a punto de desarrollarse en medio de ellos. Vincent lo encontró en el aparcamiento, entregándole a Derek una tarjeta llave y un pequeño dispositivo electrónico. Todo está listo, señor. Morrison está solo en el piso 15. La seguridad del edificio está temporalmente desactivada y hemos establecido una ruta de salida limpia a través del ascensor de servicio. Derek guardó los artículos en su bolsillo y revisó su reloj. ¿Cuánto tiempo tenemos? El sistema de seguridad vuelve a estar en línea a las 3 de la madrugada. Eso nos da 90 minutos para la operación completa. Derek asintió y se dirigió al ascensor de servicio, con su mente enfocada con la claridad que provenía de un propósito absoluto. Había pasado semanas planeando este momento, considerando cada ángulo, cada posible complicación. Pero no había anticipado la intervención de Tyler, y esa variable lo había cambiado todo. Su hijo ahora sabía exactamente de lo que Derek era capaz. El chico aprendería a respetar ese poder o aprendería a temerlo. Cualquiera de los dos resultados era aceptable. El ascensor se abrió en el piso 15, donde Derek podía escuchar música sonando suavemente desde el loft de Brett. A través de la puerta parcialmente abierta, vio luces cálidas derramándose en el pasillo, creando una atmósfera acogedora que enmascaraba al depredador que esperaba adentro. Derek había estudiado el perfil psicológico de Brett Morrison como un general que estudia la inteligencia enemiga. El hombre era un narcisista que anhelaba el control y la validación. Alguien que coleccionaba trofeos, tanto financieros como románticos, para alimentar su enorme ego. Documentaba sus conquistas no solo por el potencial de chantaje, sino porque disfrutaba reviviendo sus victorias sobre los esposos a los que había engañado. Fue esa arrogancia la que sería su perdición. Derek tocó suavemente la puerta. «Chloe», llamó la voz de Brett desde adentro. «Llegas más tarde de lo habitual». Empezaba a preocuparme. Derek empujó la puerta y entró. «Ella envía sus disculpas». Brett Morrison se giró del vino que había estado sirviendo, con su cabello cuidadosamente peinado capturando la luz de los costosos accesorios del loft. Era exactamente lo que Derek había esperado. Guapo de una manera manufacturada, vistiendo ropa que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, rodeado por el tipo de estilo de vida curado que gritaba que alguien se esforzaba demasiado por parecer sofisticado. «¿Quién diablos eres tú?», exigió Brett, pero Derek pudo ver el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. «Soy el esposo», dijo Derek simplemente. «El que has estado jodiendo durante los últimos 6 meses». La mano de Brett se movió hacia su teléfono, pero Derek fue más rápido. Levantó el pequeño dispositivo electrónico que Vincent le había dado. «Eso no funcionará», dijo Derek. «Interferencia de la torre celular, tecnología muy útil. Estamos completamente aislados aquí arriba».
El miedo parpadeó en los rasgos de Brett, pero trató de mantener la compostura. Mira, señor Lansing, sé que esto es incómodo, pero Chloe y yo estamos enamorados. Derek terminó. Sí, ella mencionó eso, junto con tus planes de robar dinero de mis cuentas y desaparecer en California. El rostro de Brett palideció. No sé qué te dijo ella, pero no me dijo nada. Derek interrumpió. Descubrí su pequeño esquema de malversación por mi cuenta. ¿De verdad creías que no notaría $50,000 en donaciones caritativas fraudulentas o las empresas fantasma que creaste para canalizar los fondos de renovación a tus cuentas personales? Derek caminó lentamente alrededor del loft, examinando el espacio cuidadosamente curado de Brett. Obras de arte originales, muebles caros y electrónicos de alta gama, todo comprado con dinero robado a los clientes confiados de Derek. Eres todo un artista, continuó Derek, no solo con el diseño de interiores, sino con la manipulación. ¿Cuántas esposas has seducido con esta misma rutina? ¿Cuántos matrimonios has destruido por lucro? No puedes probar nada, dijo Brett, pero su voz carecía de convicción. Derek sonrió y sacó su teléfono, mostrando a Brett un archivo de vídeo. En realidad, puedo probar todo. Tu sistema de cámaras ocultas ha sido muy educativo. Disfruté particularmente las imágenes del martes pasado, cuando tú y Chloe discutieron cuáles de mis activos comerciales serían más fáciles de liquidar. El color se drenó por completo del rostro de Brett cuando se dio cuenta del alcance del conocimiento de Derek. ¿Qué quieres?, susurró Brett. La sonrisa de Derek se ensanchó. Quiero que entiendas el concepto de consecuencias. Capítulo 8. La justicia se sirve fría. Derek había pasado toda su vida adulta entendiendo que el verdadero poder no provenía de la violencia sino de la aplicación precisa del apalancamiento. Matar a Brett Morrison habría sido simple pero en última instancia insatisfactorio, un momento de brutalidad que terminaría rápidamente y dejaría a Derek abierto a consecuencias legales. En cambio, Derek había creado algo mucho más elegante. Siéntate, ordenó Derek, señalando el costoso sofá de cuero que Brett había comprado con dinero robado. Brett cumplió, su confianza anterior completamente evaporada. Derek permaneció de pie, su presencia llenando la habitación como un frente de tormenta. Déjame explicarte lo que va a pasar. En este momento, cada cliente al que le hayas robado está recibiendo un paquete detallado que documenta tus crímenes, registros bancarios, evidencia de vídeo, llamadas telefónicas grabadas, todo lo que necesitan para destruirte tanto en la corte penal como en la civil. La boca de Brett se abrió y cerró sin emitir sonido. Pero eso es solo el comienzo, continuó Derek. Tu licencia comercial está siendo revocada mientras hablamos, en base a las quejas presentadas ante la Junta de Licencias del Estado. Tu seguro profesional está siendo cancelado debido a reclamos fraudulentos, y tu arrendador está recibiendo evidencia de que has estado operando un negocio ilegal fuera de este espacio residencial. Derek caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Seattle. Para mañana por la mañana, estarás sin hogar, desempleado y enfrentando múltiples cargos de delitos graves. Las mujeres a las que has estado chantajeando con tus grabaciones secretas han recibido toda la evidencia que necesitan para presentar cargos en tu contra. Algunas de ellas tienen esposos muy ricos, muy vengativos que están bastante descontentos de enterarse de tus actividades extracurriculares. No puedes hacer esto, dijo Brett débilmente. Ya lo he hecho, respondió Derek. Pero no he terminado. Derek se volvió para enfrentar al amante de su esposa, con su expresión tallada en piedra. La parte más hermosa de mi plan es que me vas a ayudar a completarlo. Derek sacó una tableta y le mostró a Brett una transmisión de vídeo en vivo desde la casa de Derek. En la pantalla, Tyler estaba sentado solo en la sala de estar, mientras Chloe caminaba frenéticamente en el fondo, con su teléfono pegado a su oreja. Está tratando de llamarte, dijo Derek, preguntándose por qué no respondes. Ella cree que la policía tiene a Tyler y están haciendo preguntas sobre ti. Está aterrorizada de que su aventura de alguna manera haya puesto a su hijo en peligro. Brett miró la pantalla, viendo la desesperación de Chloe. Esto es lo que vas a hacer, continuó Derek. Vas a llamarla y le vas a decir que has sido arrestado, que la policía tiene evidencia de tu aventura y que la van a interrogar como cómplice de tus delitos financieros. La vas a convencer de que su única opción es desaparecer esta noche, sola, sin Tyler. ¿Por qué haría eso? La sonrisa de Derek era afilada como una hoja. Porque si no lo haces, publicaré las grabaciones tuyas describiendo con detalles explícitos cómo planeaste manipular a Tyler para que te aceptara como su nuevo padre. Las grabaciones donde te reíste de romper el espíritu de ese chico para que no interfiriera con tus planes. El rostro de Brett se puso ceniciento. Se había olvidado de esas conversaciones particulares,
grabadas durante momentos íntimos en los que había dejado que su verdadera naturaleza se mostrara. «Vas a convencer a mi esposa de que abandone a su hijo», dijo Derek, «y luego vas a desaparecer de Seattle para siempre. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez te pones en contacto con Chloe o Tyler o con alguien de mi familia, la evidencia de tus crímenes va a todas las agencias de aplicación de la ley del país». Derek colocó un teléfono desechable en la mesa de café. «Haz la llamada». Con manos temblorosas, Brett cogió el teléfono y marcó el número de Chloe. Derek escuchó mientras el amante de su esposa pintaba convincentemente una imagen de arresto inminente y desastre legal, instándola a huir antes de quedar atrapada en su caída. «No me esperes», dijo Brett al teléfono, su voz quebrándose con emoción fabricada. «Sálvate. Sal de Seattle esta noche y no mires atrás». Derek pudo escuchar a Chloe sollozando al otro lado de la línea, preguntando por Tyler. «Estará más seguro sin nosotros», dijo Brett, las palabras sabiendo a veneno. «Si lo amas, déjalo con su padre y desaparece». La llamada terminó y Brett dejó caer el teléfono como si le estuviera quemando la mano. «Felicitaciones», dijo Derek. «Acabas de convencer a la madre de mi hijo de que lo abandone para siempre. Dime, Brett, ¿cómo se siente destruir vidas inocentes para tu propio beneficio?» Brett no pudo sostener la mirada de Derek. «¿Qué pasa ahora?» Derek miró su reloj. «Ahora tienes exactamente 1 hora para empacar todo lo que puedas llevar y salir de Seattle. Tu coche ya está siendo embargado, así que te sugiero que tomes un taxi hasta la estación de autobuses. Vincent estará vigilando para asegurarse de que realmente te vayas». Derek se movió hacia la puerta, luego se detuvo. «Oh, y Brett, la próxima vez que te sientas tentado a robar la esposa de otro hombre, recuerda este momento. Recuerda que algunos maridos no perdonan, no olvidan y no cometen el mismo error 2 veces». Mientras Derek salía del loft, sintió la satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. Brett Morrison pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que Derek Lansing podía destruirlo de nuevo con una sola llamada telefónica, y Chloe aprendería que elegir la traición por encima de la familia conlleva consecuencias que la perseguirán para siempre. Capítulo 9. Sangre y redención. Derek llegó a casa a las 3:17 de la madrugada y encontró a Tyler exactamente donde lo había dejado, sentado en la silla de la sala de estar, mirando el arma en sus manos como si fuera un objeto extraño. «Las maletas se han ido, y también Chloe», dijo Tyler, sin levantar la vista. «Recibió una llamada hace aproximadamente 1 hora, tiró todo en su coche y se marchó. Dijo que te dijera que lo sentía». Derek estudió el rostro de su hijo, viendo la expresión hueca de alguien que había perdido todo su mundo en una sola noche. Tyler había envejecido años en el lapso de horas, obligado a confrontar verdades que la mayoría de los adultos pasaban vidas evitando. «¿A dónde se fue?», preguntó Derek. «No lo sé. No me lo quiso decir». Tyler finalmente miró a su padre. «¿Lo matéis?» «No, pero tú lo destruiste». «Sí». Tyler asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «¿Qué pasa ahora?». Derek se sentó frente a su hijo, manteniendo el contacto visual. «Ahora reconstruimos. Solo nosotros dos. Volveré a verla alguna vez». Derek consideró mentir, ofreciendo falsas consuelos sobre una posible reconciliación, pero Tyler merecía la verdad, incluso si era brutal. «No lo sé. Eso depende de lecciones que aún no ha hecho». Tyler guardó silencio durante varios minutos, procesando la finalidad del abandono de su madre. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía una dureza que le recordaba dolorosamente a Derek a sí mismo. «Ella lo eligió a él por encima de nosotros». «Sí, y te aseguraste de que ambos pagaran por ello». «Sí». Tyler volvió a mirar el arma. Luego la colocó cuidadosamente sobre la mesa de café entre ellos. «Entiendo por qué lo hiciste, pero no puedo ser como tú, papá. No puedo volverme tan frío». Derek sintió que algo se agrietaba dentro de su pecho, una fisura en el hielo que había rodeado su corazón durante décadas. Su hijo había presenciado lo peor de lo que Derek era capaz, pero en lugar de ser destrozado por ello, Tyler había elegido ser mejor. «Espero que nunca tengas que serlo», dijo Derek en voz baja. «¿Me enseñarás?», preguntó Tyler, no como ser despiadado, sino como ser fuerte sin perder quién soy. Derek estudió el rostro de su hijo, viendo no solo sus propios rasgos reflejados, sino cualidades que Derek había perdido a lo largo de su camino hacia el poder: misericordia, perdón, la capacidad de redención. Tyler había heredado la inteligencia y la determinación de Derek, pero las había combinado con una brújula moral que Derek había abandonado hacía años. «Sí», prometió Derek. «Te enseñaré todo lo que sé, incluyendo mis errores».
Tyler asintió y se levantó de la silla. Me voy a la cama. Mañana descubriremos cómo ser una familia sin ella. Mientras Tyler se dirigía arriba, Derek permaneció en la sala de estar, mirando el arma que su hijo había sostenido para proteger a personas que no merecían protección. El chico había estado dispuesto a dispararle a su propio padre para evitar un asesinato, eligiendo la misericordia por encima de la justicia, el perdón por encima de la venganza. El teléfono de Derek zumbó con un mensaje final de Vincent, ambos paquetes entregados. Morrison está en un autobús a Portland. El coche de la señora L fue visto dirigiéndose al norte hacia Vancouver. Salida limpia confirmada. Derek borró el mensaje y guardó su teléfono en el bolsillo. Brett Morrison pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que Derek podía destruirlo de nuevo en cualquier momento. Chloe descubriría que la vida sin familia era una existencia vacía, especialmente cuando se construía sobre la base de la traición. Pero Tyler aprendería una lección diferente, que la fuerza no requería crueldad, que la justicia no exigía venganza y que a veces la mayor victoria era elegir ser mejor que tus enemigos. Derek había pasado su vida adulta demostrando que la traición conllevaba consecuencias. Esta noche, su hijo había demostrado que la misericordia podía ser su propia forma de fuerza. Mientras Derek subía las escaleras hacia su dormitorio vacío, se dio cuenta de que Tyler los había salvado a ambos, no de la venganza de Derek, sino del hombre en el que Derek podría haberse convertido si hubiera perdido a la única persona cuyo amor valía la pena preservar. La guerra había terminado. Derek había ganado, pero la victoria sabía diferente de lo que esperaba, no dulce con venganza, sino compleja con el conocimiento de que su hijo sería un hombre mejor de lo que su padre había sido jamás. Y por primera vez en décadas, Derek Lansing encontró que eso era suficiente. Epílogo, 6 meses después. Derek estaba de pie en la misma ventana de la oficina donde había comenzado la historia, pero todo había cambiado. Tyler, ahora de 14 años, trabajaba en un escritorio en la esquina durante sus vacaciones de verano, aprendiendo el lado legítimo del imperio comercial de Derek. El chico había elegido entender el mundo de su padre, sin ser consumido por él. Chloe había enviado exactamente una carta, un documento formal a través de abogados solicitando los papeles del divorcio. Había encontrado trabajo en una pequeña galería de arte en Vancouver, viviendo bajo su apellido de soltera, aparentemente tratando de reconstruir una vida a partir de las cenizas de sus elecciones. Derek había firmado los papeles sin objeciones y nunca respondió a sus intentos de contacto a través de intermediarios que buscaban la reconciliación con Tyler. Brett Morrison había sido arrestado en Portland 3 semanas después de salir de Seattle, finalmente atrapado por una de sus víctimas anteriores que lo había reconocido en una estación de autobuses. Actualmente estaba cumpliendo 18 meses por fraude y enfrentaba cargos adicionales de maridos enojados que habían recibido los paquetes de evidencia cuidadosamente compilados de Derek. Papá, llamó Tyler desde su escritorio, la cuenta de Richardson necesita aprobación para el pago final. Derek sonrió, recordando que Brett Morrison una vez había seducido a la señora Richardson con promesas de excelencia en el diseño de interiores. Ahora los Richardson estaban entre los clientes más leales de Derek, agradecidos por su intervención al exponer al hombre que casi había destruido su matrimonio. «Apruébalo», dijo Derek, ¿y Tyler? «Sí, papá». «Buen trabajo». El chico sonrió, una expresión que transmitía tanto inocencia como comprensión, misericordia y fuerza. Tyler Lansing construiría su propio imperio algún día, pero se basaría en principios diferentes a los de su padre. Sería fuerte sin ser cruel, exitoso sin ser despiadado y poderoso sin perder su alma. Derek le había enseñado a su hijo que la traición conllevaba consecuencias, pero Tyler le había enseñado a Derek que la redención era posible, incluso para aquellos que habían caminado por la oscuridad. Algunas lecciones, reflexionó Derek, valían más que la venganza. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré la próxima vez.